Ya. Vámonos entonces a la palabra del Señor en Jeremías. Jeremías 20. No sé si se acuerdan de que empezamos una serie de sermones sobre la santidad de Dios. No sé si ustedes sabían o se recordaban en algún momento que lo mencionamos. Y la primera predicación fue, si muy bien lo recuerdan, fue de Levíticos 11, versículo 44 en adelante. Y después la segunda prédica, si se acuerdan, que fue Pablo, no el apóstol Pablo, sino que Pablo, nuestro amigo, que fue de Isaías 6. ¿Ya? Y hoy día vamos a continuar con esto hablando de Jeremías 20, versículo 7. ¿Sí? ¿Lo encontramos todo? Jeremías 20, versículo 7. Antiguo Testamento. ¿Ya? Jeremías 27. Jeremías 27. Para el Caco. ¿Ya? ¿Estamos entonces, Caco? Muchas gracias, Caco. Dice así la palabra del Señor. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción. Porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más de su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente, metido en mis huesos, traté de sufrirlo y no pude. Porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes, denunciémosle, todos mis amigos miraban, sí claudicaría. Quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Oremos una vez más al Señor Jesús. Amén. Entonces, como estaba diciendo anteriormente, hemos revisado los textos de Levíticos 11 al 44, y para que vayamos teniendo una idea, quiero que los vayamos leyendo. Si nos vamos a Levíticos 11 al 44, dice, porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. ¿Amén? No sé si ahora se acuerdan de esa predicación. Y de Isaías 6. Del versículo 5 al 7. Fue más bien todo el versículo 6, pero vamos solamente a ver 5 y 7. Del 5 al 7. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí, que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Entonces, aquí tenemos ya en estos dos versículos, en estos dos capítulos, un preámbulo de la santidad que Dios exige y el encuentro de un hombre con la santidad de Dios. Si vemos en Levítico, ¿cierto? El preámbulo que la santidad que Dios exige, ¿cierto? Porque nos dice, sed santos como yo soy santo. Y en el capítulo de Isaías 6, vemos el encuentro de Isaías con este Dios santo. Si quisiéramos verlo así, tenemos, ¿cierto? Por un lado, en Levíticos, el mandato de Dios a ser santo, y por otro lado, una experiencia con Dios. En la primera, ¿cierto? En el mandato de Dios de ser santo, nos dice, ¿quién podrá ser santo solamente exigiéndole a su oyente a que lo hicieran? Por más que la moral la consideremos buena, por más que las aspiraciones del hombre sean acabar con la pobreza, el hambre, la desnudez,
Pensamos muchas veces que los problemas del hombre son de educación o quizás porque nos falta información, quizás político y hasta económico, pero no es así. Los problemas de los hombres son mucho más profundos, profundamente espirituales porque han dejado la fuente de la santidad y de la pureza. ¿Cómo yo podría pararme aquí enfrente de usted y decirle, chicos, tienen que ser santos, y que ese fuera totalmente mi sermón? No solamente necesito informar o decir que como Dios es santo, ustedes tienen que ser santos, sino que también tengo que llevarlos a ustedes o que Dios hace por medio de mí un encuentro personal con Cristo, con Dios, con su santidad. Porque muchas veces nosotros podemos tener en nuestra mente el concepto o la idea de que sí tenemos que ser santos, de que sí tenemos que agradar a Dios, pero no podemos agradar a Dios solamente con que nos digan que tenemos que ser santos, no solamente teniendo esta información, no solamente diciendo, oigan chiquillos, esta es la meta, sino que también tenemos que ver que cómo vamos a alcanzar esa meta si en nuestro corazón, en la profundidad de nuestra alma, nosotros tenemos una necesidad profundamente espiritual de que seamos transformados, de que seamos cambiados, de que nuestros deseos, nuestras aspiraciones y nuestros anhelos no estén enfocados en nosotros, no estén enfocados quizás en lo que a nosotros nos gusta, sino que están enfocados en la gloria de Dios, en un conocimiento excelente de su presencia, de su poder, de su deidad, para que nosotros así podamos ser transformados. Y hay algo verdadero en esto. Aunque podamos decir que Dios dijo, sí, sed santos, y yo le puedo decir a ustedes, sed santos, pero el llamado de Dios que le hace a su pueblo, el llamado de Dios que hace a la gente en general, de que se vuelva a Él, que se arrepienta, es un llamado sincero de Dios. No es un llamado, por así decirlo, como pueden pensar los carismáticos, los arminianos que dicen, bueno, si nosotros no podemos decidir, entonces el llamado de Dios a que la gente sea santo no es más que una mera información. Pero en cambio es un llamado a que nosotros seamos santos. Porque Dios sabe que nosotros, en nuestro corazón, no hay nada, ni ningún grado de santidad. Porque lo hemos desechado a Él. Porque hemos dejado la fuente de la santidad que es Él mismo. Y hemos perdido toda nuestra pureza y toda nuestra sensibilidad para poder alcanzar, para poder lograr tener una comunión con Dios. Pero no solamente queda ahí en un mero contexto informativo. No es solamente una fe que dice, sí, Cristo murió por mí y lo tengo en mi cabeza, pero no baja a mi corazón. También hay una experiencia con Dios y lo podemos ver en Jeremías. Por otro lado, entonces podemos ver o haber visto obras magníficas o una idea de experiencia de un encuentro con Dios. Como si la salvación solamente se tratara de una fe que aprecia que la religión cristiana es la verdadera. Podríamos haber experimentado el mover de Dios, incluso podríamos haber visto cosas dentro de nuestra iglesia donde Dios se está moviendo, pero nosotros no hemos sido tocados. Podríamos haber experimentado, como estaba diciendo, el mover de Dios dentro de la misma iglesia, haber sido emocionalmente tocados incluso, que nuestras emociones se hayan quebrado al ver la gracia de Dios, pero aún así no estar en Cristo. Incluso podríamos tener una conciencia de necesidad de salvación, de culpa, de atracción, de remordimiento, pero esta sigue siendo una fe que nos salva. No solamente debemos tener un conocimiento de que Dios es santo, no debemos solamente tener una experiencia de que Dios es santo, sino que debemos vivir ahora conforme a esta santidad. Y eso es lo que Dios nos está llamando, no solamente a saber que la religión cristiana, o ahora que estamos en esta iglesia presbiteriana, que el presbiterianismo es la manera de ver el Evangelio con una mayor amplitud, sino que debemos poner nuestro corazón y nuestra esperanza en este Dios. Concluimos entonces que la santidad del hombre no es por un cambio que ocurrió por un tiempo en su mente, no es solo un encuentro con Dios sin consecuencias, es la exposición entonces total de toda la voluntad humana al señorío de Cristo. Y lo podemos ver ahora en Jeremías, ya teniendo una continuación en esto, una información. Podemos ver que la ley de Dios por medio de los 10 mandamientos nos dice no matarás, no hurtarás, y una serie de enunciados que dice que no hagamos esto o aquello.
Ahora podemos quizás tener un encuentro con el Evangelio, con el Dios mismo del Evangelio, como lo vemos en Isaías, ¿cierto? Vemos la gloria de Dios, vemos nuestra miseria, vemos también la buena noticia del Señor, que dice que, como lo dice en Isaías, que puso un carbón encendido en sus labios. Pero ¿de qué valdría todo esto si la persona no ha cambiado en lo más íntimo de su corazón? Si la santidad de Dios no ha impactado para que nosotros vivamos en santidad, no tiene ningún valor las dos situaciones anteriores. Podemos haber visto la ley de Dios que es agradable, podemos haber visto el Evangelio, pero si no hay cambios en nuestra vida, si no estamos caminando en esta santidad, en este camino que trazó el Señor por medio de Jesucristo, no estamos viviendo verdaderamente en el Evangelio, o como nos gusta decir, en el pacto de gracia. Donde hay ley, cierto, Evangelio, pero es un pacto que Dios hace con su iglesia. Volvamos a leer entonces Jeremías 20, del 7 en adelante. Dice, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuántas veces hablo, doy voces, grito violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente, metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude, porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes, denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Podemos apreciar que Jeremías, podemos ver en el contexto en el cual se encuentra. Dios iba a traer juicios sobre Israel y sobre Jerusalén también. Pero había profetas que se habían levantado igual que Jeremías, pero los otros profetas decían, no, viene paz, viene paz sobre la ciudad. Pero Jeremías era el único que decía, lo que nos dice acá, que dice, viene violencia y destrucción. Era el único que se había levantado y había dicho lo que Dios le estaba diciendo a su pueblo, no lo que el pueblo quería decir. Y muchas veces cuando nosotros nos encontramos en esta situación, quizás como la de Jeremías, donde sus amigos, miren, imagínense, decía que sus amigos, lo dice en el, en el 10, muchas gracias, dice, pero porque oí las murmuraciones de muchos, temor de todas partes, denunciad y denunciaciones. Todos mis amigos miraban si claudicaría. No estaba hablando de quizás gente externa que estaba esperando esto, de que Jeremías claudicara, sino que estaba hablando de sus amigos. Importante es entonces que él sentía en su corazón un menosprecio de todo el pueblo, de sus amigos y quizás incluso de su propia familia, por llevar este mensaje que Dios le había hablado, por haberse encontrado con este Dios santo y querer hacer la voluntad de este Dios santo, vivir en la santidad de Dios y llevar el mensaje correcto. Pero él dice, de este acontecimiento que estaba pasando, por un lado él estaba pensando, quiero hacer la voluntad de Dios, pero por el otro lado dice, miren, estaba pensando en sus circunstancias, que sus amigos estaban esperando esto, que claudicara, que se detuviera en esta misión que le había dado Dios. Pero él dice, me sedujiste, oh Jehová, fui seducido, más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Y está poniendo estas dos cosas en contraposición. ¿A quién debo agradar? ¿O con cuál me produce mayor deleite? ¿Qué cosa me seduce más? ¿Qué cosa da deleite a mi corazón? ¿Si el agradar a los hombres o agradar a Dios? Y dice, más fuerte fuiste que yo. Y por eso quiero decir que no es solamente un conocimiento, no es solamente que afecte nuestras emociones, la verdad del Evangelio, sino que es una vida práctica, conforme a esta gracia que el Señor ha tenido con nosotros. Y muchas veces nosotros vamos a tener que evaluar si vivir en santidad, si buscar hacer la voluntad de Dios, o vamos a querer hacer la voluntad de los hombres, o vamos a querer esperar o decirle a los demás palabras quizás suaves, palabras quizás que Dios no ha dicho, como en este caso que decían paz, paz sobre la ciudad de Jerusalén. En cambio, Jeremías dijo, destrucción y violencia vendrá sobre esta nación.
Y dice Jeremías, ¿por cuántas veces hablo, doy voces, grito? Esto, violencia y destrucción, porque la palabra de Dios me ha sido por afrenta y escarnio. La NBI dice, por eso la palabra del Señor no deja de ser para mí un oprobio y una burla de los demás. Como estaba mencionando, hay una estrecha relación entonces entre tener un encuentro con Dios y un cambio de voluntad en nosotros. Una transformación de nuestras prioridades, una transformación de los quehaceres que nosotros tenemos como personas. ¿A qué vamos a prestar mayor atención o a qué vamos a prestar mayor prontitud? A buscar la gloria de Dios, a ver su majestad, el estar a cuentas con Dios, en estar en una relación íntima con Dios. ¿O vamos a buscar el deleite en otras cosas? Buscar el deleite en los ídolos, en las amistades o en otras cosas. Este hombre, Jeremías, había caído en una atracción tan profunda por la gloria de Dios y además no solamente en esta expectación o buscar ciertas emociones o encuentro con Dios, sino que también en atribuirle a Él toda la gloria. En todo lo que Él hacía, buscaba glorificar a Dios en todo. Él estaba entonces presionado en aquella situación. Estaba presionado por la gloria de Dios y estaba presionado porque el pueblo, estaba presionado por el pueblo para que Él claudicara. Pero ¿qué fue más fuerte? ¿Qué fue más fuerte para Jeremías? ¿Qué tuvo mayor peso? El peso de gloria que hay en glorificar a Dios o el peso que hay en glorificar a los hombres o vivir para ellos. No hay nada de malo en las cosas que hacemos, en quizás salir con nuestro amigo, ir al cine, quizás salir a bailar o cada cosa que tú estás haciendo. Pero si tú le estás atribuyendo a eso mayor gloria que a Dios, mayor gloria que lo que Dios ha dicho en su palabra, que lo busquemos tempranamente, en la mañana, en la tarde, al mediodía, en todo momento. Si las cosas que tú haces tienen mayor peso, déjame decirte que aún no has conocido o aún no le has dado la mayor importancia a Dios, aún no estás en una relación mucho más estrecha con Él, aún no estás siendo santificado, estás menospreciando quizás o chuteando, como se dice, cuando de repente no queremos hacer las cosas, chuteamos, ¿cierto? Una tarea, las vamos chuteando para otro día, para el otro día. Y está pasando lo mismo con nuestra santidad. Si hemos conocido a este Dios santo, ¿por qué no hay cambios dentro de nosotros? ¿Por qué no hay un cambio de prioridad en nuestra vida? ¿Por qué no estamos siendo llevados aún más a un encuentro cercano, a que todos los días vivamos en la presencia de Dios? Que no sea el encuentro de aquella vez, ¿cierto? En algún momento de la historia o en algún momento de mi vida cuando era más pequeño, sino que tiene que ser todos los días que estemos siendo llenados por esta santidad, siendo llenados por la gloria del Señor, por su Espíritu Santo. Entonces estaba presionado Jeremías por aquella gloria, por aquella hermosura, por aquel aroma, visión y experiencia emocional que había tenido con Dios. Es Dios entonces un Dios santo, porque todo lo que a Él llama, lo trastoca en lo más profundo de su ser. Dios jamás nos ha llamado para seguir en nuestro pecado. Dios jamás nos ha llevado a tener un encuentro con Él para que sigamos nuestras mismas concupiscencias, nuestros mismos sentimientos, nuestras mismas pasiones desordenadas de siempre, sino para que nos ordenemos y para que caminemos este camino recto hacia Él. Entonces, como Dios nos ha llamado y nos ha tocado en lo más profundo y transformado todo nuestro interior, así también tiene que ser reflejado en lo exterior. Esto es lo que hace diferente el Creador de las criaturas. Nosotros cuando ponemos las manos sobre algo no podemos hacer que eso sea santo. No podemos producir cuando estamos haciendo nuestras labores a que algo sea santo, pero cuando Dios pone sus manos sobre nosotros, cuando pone las manos sobre su pueblo, es para que su pueblo sea santo, para que su pueblo se santifique, porque así va a reflejar la imagen de su Hijo Jesucristo, que fue santo en todo. Una experiencia con la santidad de Dios hará que cualquiera tiene dos opciones cuando se encuentra con la santidad. O sea consumido en ese momento por la santidad de Dios, por la pureza de Dios y por la pecaminosidad, ¿cierto?, que hay en el hombre, que no pueden estar estas dos cosas juntas, ¿cierto?, el pecado con Dios.
pero puede ser que también seas transformado por la gracia de Dios, por la justificación de Cristo, puedas presentarte a Él y ser una persona, ser un objeto santo del Señor. Sobre todo cuando hablamos de un hombre al cual Dios está sobre él de manera literal. Dios está sobre sus hijos, cual alfarero, formando una obra terminada de manera perfecta. ¿Cómo pensaremos entonces nosotros que si Dios nos ha tomado para Él, si Dios nos ha apartado como un pueblo? Santo significa apartado. Ya lo hemos visto anteriormente que es lo que significa la santidad. Santo es apartado, si hemos sido apartados para Dios. ¿Cómo Dios hará una obra imperfecta en nosotros? ¿Cómo el Señor hará una obra, por así decirlo, mala o a medio terminar? Sino que Dios nos irá transformando cada día para ser como su Hijo Jesucristo. Pero nadie entonces que va camino hacia la santidad puede pensar que es un camino fácil, así como tampoco para Jeremías no fue un camino fácil, ¿cierto? Porque veía lo que estaba pasándose alrededor, todo un pueblo en contra de él, todo un pueblo quería apresarlo, todo un pueblo quería castigarlo, ¿cierto? Todo un pueblo lo rechazaba a él, y obviamente no rechazaba solamente a Jeremías, sino que rechazaba el mensaje de Jeremías, rechazaba a Dios mismo. Y con nuestra actitud muchas veces estamos rechazando la obra que Dios está haciendo sobre su iglesia, sobre su pueblo. Entonces nadie que va en este camino de santidad, en este camino recto, puede pensar que es un camino fácil. Nadie puede pensar que un día es cristiano y va a ir por la vida así tranquilamente hasta llegar a la gloria. Nadie puede pensar de esta manera. Nadie puede pensar que no perderá todo en nuestra vida o llegará un momento en que tengas que decidir entre si vivir para los hombres o vivir para Dios. No puedes pensar que toda la vida será un tema de no decidir si buscar la gloria de los hombres o buscar la gloria de Dios. Nadie puede pensar que el cristianismo no es una batalla. Muchas veces pensamos que el cristianismo, como estaba diciendo, es algo fácil, es algo ligero, es algo pronto, es algo de fácil acceso, es un camino fácil, pronto, donde vamos a llegar a nuestra meta luego. Pero no nos han dicho que para poder ser santos, que para poder buscar la santidad de Dios, ahora que Cristo se ha derramado sobre nosotros, es una batalla de todos los días, de la carne contra el espíritu. Es una contraposición entre agradar, como ya había dicho, entre agradar a los hombres o agradar a Dios, agradarme a mí mismo o agradar a Cristo, para alcanzar a Cristo. O los ídolos o Dios. Todo lo que nosotros adoramos, nos vamos pareciendo a ello. Si nosotros adoramos un ídolo, nos vamos a ir pareciendo a aquello. Pero si estamos adorando a Cristo, nos vamos a ir pareciendo cada vez más a Él. ¿Y por qué Jeremías ya había decidido? O ya estaba esta contraposición, pero sabía que Dios era más fuerte que su carne, que Dios era más fuerte que su debilidad, que Dios era más fuerte que la circunstancia en la cual estaba. El 9 dice, y dije, no me acordaré más de él ni hablaré más de su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. ¿Cuántas veces nosotros hemos decidido o en algún momento de nuestra vida hemos dicho, ya, no voy a hacer más la voluntad de Dios, no voy a querer más seguir a Cristo, no voy a querer más tener nada que ver con su iglesia, no quiero ir más el día domingo, no me levanto de ahora, nunca más? Pero el Espíritu Santo, como un fuego ardiente que dice acá, estaba metido en nuestros huesos. Muchas veces hemos desistido a todo, hemos querido tirar la toalla, pero Dios nos ha llamado, y Dios, que es fiel a su pacto, y su Espíritu Santo, que no nos abandona, Dios nos traerá cada vez más fuertemente a su presencia, mientras más confianza tengamos en Cristo. Dios es fiel a su pacto. Dios es fiel a la promesa que Él hizo. Si Dios dijo que a ti te iba a salvar, si dijo que de ti iba a ser una nueva criatura, si dijo que de ti iba a ser un vaso de honra, no va a acabar su obra
o no va a cesar su obra hasta que llegue al final. Entonces esta llama ardiendo en el corazón de Jeremías era el Espíritu Santo hablándole a él y diciéndole, no hagas caso a lo que dice el pueblo, no hagas caso a lo que diga la carne, sino que ve más allá, camina más allá y haz la voluntad de Dios. Aunque no sea agradable lo que le estás diciendo al pueblo, o no sea agradable las circunstancias que vienen para ti, sigue adelante. Dice que él trató de sufrirlo, o sea, trató de contenerse, de no hacer la voluntad de Dios, pero no pudo más. Nosotros estamos teniendo esta actitud. No es malo, o sea, no es algo anormal que no nos sintamos desanimados alguna vez en nuestras vidas. Pero sí algo es peligroso, es cuando nos mantenemos en ese desánimo, es cuando nos mantenemos en esa inactividad delante del Señor. Cuando nos mantenemos tranquilos en el lugar en el cual no estamos, cuando estamos alejándonos de Dios cada vez y nos quedamos tranquilos, nos quedamos con los brazos cruzados. Puede ser que nunca hayamos sido llamados o nunca hayamos sido salvados. Pero una persona que ha sido salvada, una persona que ha sido llamada por Dios, siente este fuego en sus huesos, pero que trata de soportarlo, trata de contender con este espíritu, pero no puede porque Dios sigue siendo más fuerte que nuestra carne y Dios sigue siendo más glorioso que nuestro pecado. Hay más gracia para nosotros. Cristo nos ha vencido entonces con su gracia irresistible para que vivamos en santidad, deleitándonos en su ley perfecta. Como nos dice el Salmo 19:7. Vámonos al Salmo 19:7. Se lo he encontrado, dice, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. ¿Por qué dice la palabra acá que la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma? ¿Por qué nos dice que el testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo? Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. Hemos sido salvados ahora para gozarnos y deleitarnos en la ley de Jehová. Hemos sido salvados para ahora vivir en una vida que agrada a Dios. Ahora los 10 mandamientos no nos acusan, ahora que estamos en Cristo, en el Evangelio. Pero sí ahora esos 10 mandamientos, la ley de Jehová, todo lo que Él nos dice es para nuestra santificación. Si no valoramos o si no le prestamos atención a la santidad de Dios, si no le prestamos atención a este proceso de santificación, de un conocimiento mucho más profundo de Él, de una relación mucho más profunda de Él, puede que hayamos quedado en el camino. Puede que solamente no hayamos quedado con un conocimiento de Dios, que solo no hayamos quedado con un asentimiento de lo que es Dios, pero ese encuentro con Dios no ha afectado en nada nuestra vida. Y podemos seguir siendo rebeldes, podemos seguir siendo contumaces con Dios, de no queriendo confiar en Él y confiando en nuestros ídolos. Podemos saber que Cristo sí vino por nosotros. Podemos decir que sí, eso es verdadero y que Cristo es un Salvador. Pero ¿es verdaderamente Cristo Salvador para nosotros? ¿Es Cristo para nosotros algo que afecta todas nuestras emociones? ¿Es algo que afecta toda nuestra confianza? ¿Es algo que afecta toda nuestra voluntad? Si Cristo no está afectando nuestra voluntad, puede que no estemos, puede que nunca hayamos sido salvos. Puede que solamente hayamos tenido encuentros esporádicos con Dios, pero nunca haber sido transformados por su poder. Nunca haber alcanzado la salvación. Oremos al Señor. Eres nuestra herencia.